buenos o buenos días o buenas tardes de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro podcast de la Medical. Hoy tenemos el placer, el honor de contar con la doctora Adela Poitevin. La doctora Poitevin es una muy reconocida médica, radiooncóloga de México. Es actualmente la jefa del Departamento de Radioterapia del Médica Sur en Ciudad de México. Así que bueno, bienvenida doctora, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Samantha. Como siempre, estas ideas innovadoras de hacer cosas que la gente conozca y que vean cómo se va desarrollando la radiooncología y toda la oncología. Gracias. Claro que sí, nos encanta esto, doctor, es un espacio donde queremos exponer todas las realidades de Latinoamérica poco a poco, ¿no? Ir Sí, claro. teniendo este tipo de conversaciones o conversatorios, ¿no? Con diferentes médicos. Entonces, para empezar, siempre les pedimos a todos, doctora, que nos cuente un poquito cómo fue, obviamente resumido, ¿no? Pero cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste a estudiar medicina, a especializarte en radiooncología. Gracias. Pues mira, desde toda la vida siempre quise ser médico, yo sí. Entonces, cuando bueno, cuando iba a entrar al último año de preparatoria, mi papá me dijo que si estudiaba medicina nunca me iba a casar, no iba a tener hijos, iba a sufrir mucho. Entonces me cambié en el último año al área de física médica, bueno, de física matemáticas, así se Ujú. llamaba, y, pero no me gustaba, yo no quería hacer eso. Entonces le dije a mi papá, pues ni modo, ahora estudio medicina, pase lo que pase. Y desafortunadamente ese año hubo una huelga en la UNAM, en nuestra universidad mayor. Entonces, afortunadamente entré a la Universidad de Anáhuac, que es privada, que fui la cuarta generación y por lo tanto fuimos súper cuidados, nos enseñaron muchísimo y bueno, no más que a los otros, pero con un cuidado un poquito más directo. Y terminando, yo quería hacer medicina interna porque no estaba segura cuál especialidad quería, entonces entré al Hospital Español y ahí en el último año roté con el doctor Joaquín Mascaro en radioterapia y me dijo, oye Adela, ¿y tú que hablas francés? ¿Por qué no te vas a Francia? Y yo le dije, pues sí. Entonces me fui y pregunté los requisitos para hacer radioterapia y en esos años no era nada, no tenía que saber hablar bien francés, no tenía que hacer exámenes, así que al siguiente año ya llegué y pues ya hice 4 años en París en 3 diferentes hospitales, repetí uno y fue una experiencia increíble, al principio muy difícil porque sí es verdad que no te sabes palabras corrientes, te sabes las que te enseñan en la escuela y después pues ya hice amigos entrañables, aprendí pues muchísimo y regresé a México y en el último año de estar en París llegó el doctor de la Garza, que en ese momento era el director del INCAN, y fui a verlo a un congreso y me dijo, cuando pises México, me hablas para que tengas un puesto en el INCAN. Y eso hice el 9 de enero y el 2 de febrero ya estaba en el INCAN. Qué Entonces, fantástico. sí, fantástico, fue increíble. Entonces ahí estuve 15 años. Los últimos 5 años fui la subdirectora de radioterapia y también afortunadamente el doctor Moar, que en ese momento era el director, confió en mí para construir todo un servicio nuevo de radioterapia en el sótano. Pusimos el primer IX con imagen guiada en Latinoamérica, un servicio de braquiterapia y de eso la verdad estoy siempre muy orgullosa. Pero después pues ya me salí y vine a Médica Sur y Médica Sur también me han siempre tratado muy bien. Pudimos cambiar uno de los equipos a un TrueBeam que la verdad es el mejor equipo en mi perspectiva para tratar todo tipo de tumores y, y pues ya tal vez al final de la plática te diga el futuro, porque es algo muy importante y bueno. Fantástico, me encanta su historia, doctora. Fascinante. Y qué bonito también haberte instruido en Francia y luego volver a tu país, ¿no? A ya realizarte como profesional. Y bueno, con el doctor de la Garza. O sea, fantástico. Excelente. Doctora,
Un poco, ya que estabas hablando de eso, ¿cuáles son los avances más significativos en la radioterapia que has visto en los últimos años y cómo han cambiado estos la forma en que tratas a tus pacientes en tu clínica diaria? Ha sido así una avalancha de cosas nuevas desde hace 30 años, que por lo tanto ahora Mm, tengo de ejercer la radioterapia. Son desde el hipofraccionamiento, la combinación con la quimioterapia, em, el tratamiento hecho a la medida para cada paciente en cuanto a que lo puedes, moldear el tumor o la zona donde quieres tratar y darle diferentes esquemas de tratamiento, como puede ser tan solo una radioterapia conformal, una radioterapia de IMRT, un RapiDark o SBRT, que es lo que ahora todos estamos haciendo. Y si no, pues lo nuevo también puede ser la radioterapia guiada por superficie, que también eso es algo increíblemente nuevo. Y pues ahora también la radioterapia espacialmente fraccionada, que estos son diferentes métodos, pero los más conocidos son grid o lattice, que son pequeñas esferitas de radiación muy alta dentro de un tumor y dar al tumor la dosis convencional. Entonces, todo esto de veras ha revolucionado los resultados, porque además, gracias a que tenemos ahora muchísimas formas de medir las restricciones de dosis, los pacientes tienen menos síntomas y eso sí es muy evidente. claro, fantástico. Em, Hablando un poquito de eso, ¿no? Los síntomas, los efectos secundarios, que obviamente pues es algo importante que tomar a cuenta, me imagino, cada vez que ustedes hacen algún tipo de tratamiento. ¿Cuáles son estos efectos secundarios más comunes, doctora, que enfrentan los pacientes sometidos a radioterapia y cómo se manejan? ¿Cómo los maneja usted? Pues hablando, por ejemplo, del tórax, vamos a hablar del tórax interno, un tumor de mediastino, de pulmón, es el esófago el que sufre muchísimo, entonces siempre hay que advertirles a los pacientes que antes de empezar el tratamiento tienen que haber iniciado una buena nutrición, que se tiene que mantener hasta el final y que si no, pues vamos a estarlos revisando para verificar que no pierdan peso, cómo tienen los síntomas, si tienen que tomar algún medicamento para evitar estos dolores intensos o sensación de que no pasa la comida. Mm, Y para mamá siempre hay que advertir, y cabeza y cuello siempre hay que advertir los efectos en la piel. Dijéramos que ha cambiado tanto esto que ahora con los hipofraccionamientos de 15 sesiones en vez de 25, los radiooncólogos no vemos estas toxicidades. tráfico. El paciente las sufre solito en su casa al día 20 o al día 25. Entonces, bueno, tenemos que estar continuamente en contacto con ellos para que pues usen las cremas debidas, Claro. si tienen que utilizar algún tipo de esteroide, etcétera. Y los Mm, pacientes de pelvis son los que también pueden sufrir tanto de la vejiga como del recto. Como ya te dije antes, era súper frecuente, ahora es bastante raro, pero aún así, pues hay que decirles que más o menos a la tercera semana pueden tener algún tipo de diferencia en la digestión, de los alimentos, pueden tener más gases, diarrea y pueden tener molestias para orinar, particularmente ardor. Todo eso, como los revisamos obligatoriamente y con mucho gusto cada semana, pues les vamos diciendo lo que tienen que usar como sintomático o como tratamiento. claro, fantástico. Y ya que habla un poquito de las diferentes áreas, ¿no? Para colegas que nos están viendo de repente fuera de México, ¿cuáles son estas incidencias más fuertes, doctora? ¿Cuál es la patología más frecuente que enfrentan ustedes? En México la más frecuente es cáncer de mama y dijéramos que la segunda es próstata y tercera pulmón. Mm, Cáncer de cabeza y cuello, a pesar de que es muy frecuente, por ejemplo, en otros, dijéramos, niveles socioeconómicos, en este nivel no es muy no. frecuente. Pero de mama tenemos el 2/3 de los pacientes casi. Oh, bastante, bastante alto. ¿Y cuello uterino? ¿Todo el tema ginecológico? Uterino tampoco. Tenemos más o menos entre Mm. 5 y 10 pacientes al año. Es muy Oh, poquito. muy poco. O sea, ha bajado Sí. muchísimo, ¿no?
¿Y esto debido Pero a campañas de prevención, vacunas? En qué no, radica? ¿sabes? Es debido otra vez al estado socioeconómico. Son personas que sí se han vacunado contra el virus del papiloma humano, son personas que van al ginecólogo regularmente, lo cual no sucede necesariamente en un hospital público donde llegan pacientes, por ejemplo, de lugares súper alejados, como puede ser en la Sierra de Chiapas, y entonces cuando llegan, obviamente ya tienen una enfermedad avanzada, pero en Médica Sur es bastante raro. Ok, gracias, doctora. ¿Cómo ves entonces el futuro de la radioterapia en los próximos 10, 15 años? ¿O qué es, cuál es tu sueño? Qué esperas ver? Bueno, mi sueño es para diciembre. Nos van a cambiar uno de los aceleradores. Vamos a tener el que se llama ETOS, que da radioterapia adaptativa. Y ese es el gran y enorme cambio que vamos a tener, porque cada sesión se va a poder adaptar justamente la radiación a la zona que queremos tratar. Si, por ejemplo, un día un paciente viene con el recto más lleno, la vejiga menos llena, el se va a poder en ese momento contornear, planear y dar el tratamiento. Por supuesto que inicialmente va a tardar tal vez una hora, pero después lo menos que se ha registrado son 15 minutos. Entonces, estoy muy feliz de que nos permitan tener este tratamiento y también vamos a tener la radioterapia guiada por superficie, que es lo que ahora también estábamos hablando, que cuando el paciente inspira o necesita algo en particular con su respiración, él va a poder ver cómo está respirando correctamente y así lo va a hacer durante la sesión. Entonces, estas son maravillas increíbles. ¿Qué hay de dos cosas nuevas que yo las veo muy lejanas en Latinoamérica todavía? Son Ujú. los protones y la radioterapia de flash, que es con unas tasas de dosis altísimas. Estas dos las veo difíciles. En Ok, cuanto a braquiterapia, es el futuro en el que ahora estamos, es que lo puedes guiar al momento que lo estás haciendo en una resonancia y entonces una- un tratamiento que es intersticial, o sea, que tú metes las agujas dentro de un tejido, lo vas a hacer con mucha más confianza porque estás siendo guiada por las mejores imágenes que pueden existir. claro, Aquí en Médica Sur no tenemos baraquiterapia, pero contamos en otros hospitales de México donde la podemos realizar. fantástico. Muy bien, doctora. Entrando un poquito en este tema un poco más controversial, se dice a veces en el contexto donde cada vez se habla más de inmunoterapia y otras opciones terapéuticas, ¿qué lugar sigue ocupando, a su juicio, la radioterapia en el tratamiento del cáncer? Siempre será uno de los tres pilares, o por hablar de cirugía, Sí, cualquier tratamiento sistémico y nosotros, siempre será uno de estos pilares porque el control local es muy importante. Con esto nuevo de la radioterapia estereotáctica extracraneal o intracraneal, podemos tratar tumores muy chiquitos y entonces antes una enfermedad que se consideraba metastásica por una metástasis o cinco, ahora es tratable y hasta curable. Bueno, esa es la primera cosa, no va a desaparecer pronto, yo lo creo. Y la segunda es, claro, la inmunoterapia es un parteaguas enorme que tiene 20 años de que cada vez más y más y más, porque son anticuerpos monoclonales, son receptores dentro de la misma célula que pueden ser inhibidos o estimulados, pero lo mejor fue que, sobre todo, yo creo que son las investigadoras de Nueva York, han hecho tanto esfuerzo para que veamos cuáles son los efectos que la propia radiación despierta o apaga inmunológicamente. Entonces pueden ser tan sencillos como que si le das a una célula, las células de alrededor también se mueren, o si le das a una célula lejana, en metros lejos de un mismo paciente, pueden también curar el cáncer, que es el efecto abscopal. Entonces, estas uniones de tratamientos cada vez se están haciendo más,
sinérgicas, cada una actúa por su lado, pero las dos contra el tumor. Claro, Y bueno, claro que dijéramos un poquito de desventaja, que a veces no se pueden combinar al mismo tiempo. Y ahí hay que considerar qué necesita más rápido el paciente. Tratarse de una metástasis cerebral porque le está causando síntomas o empezar con la inmuno, que se sabe que también puede tener algún efecto sobre las metástasis cerebrales, porque antes no conocíamos nada que atravesara la barrera hematoencefálica y ahora ya tenemos estos tratamientos. fantástico. Eh, un poco, dicen, hay una creciente preocupación sobre el sobrediagnóstico en la oncología, ¿no? En cualquier tratamiento de cáncer. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y cómo se puede evitar en la radioterapia precisamente? Claro, pues lo más importante es que siempre necesitamos un diagnóstico histológico, siempre. Entonces, no hay de que, mira, esta lesión parece que es cáncer, ¿por qué no le das tratamiento? Si no tienes un diagnóstico histológico, esa ha sido siempre la regla, no des el tratamiento. Hay muy específicas causas por las que te atreves a darlo, por ejemplo, a un paciente que tiene elevación de marcadores tumorales altísimos, bueno, pues es difícil que tenga otro diagnóstico, pero lo mejor es además confiar en los imagenólogos, que pues esa es su especialidad, entonces siempre hay que, si tienes tú una duda de que algo no sea o si sea tumor, ir con ellos y que te expliquen y pues sobre todo te ayuden a que tomes la decisión. Claro, en México precisamente, doctora, ¿qué edad es la edad recomendada en las mujeres, por ejemplo, para la primera mamografía? 40, 40 años. 40, 40 años, porque se vio, y eso fue una discusión muy grande que hubo en el consenso de mama, Ya, que en el mundo eran 50 y aquí en México teníamos pacientes de 40 y tantos o muy sí. temprano de 50 con enfermedad y entonces se Ujú. empezó a hacer 40. Sí, sí, es verdad, hay muchos países que son 50 y eso también pasa, ¿no? Porque yo lo veo en amigas, en colegas, en familiares, ¿no? Que se escucha tanto, ¿no? Que luego ves mujeres que se realizan sus mamografías muy, muy jóvenes, 30 años. ¿Eso es algo que usted aconseja? No, si No. tienen familiares que tengan una historia familiar Mm, verdadera de cáncer de mama, tal vez sí, pero si no, ni siquiera el tejido es suficientemente radiopaco, radiolúcido para poder diagnosticar. Todavía está una mama muy densa, entonces en ese momento lo que se recomienda es ultrasonido y si el ultrasonido tiene otra vez alguna sospecha, entonces sí hasta se puede hacer una resonancia magnética. correcto. Y hablando un poquito, doctora, en términos de lo que es la educación continua para los médicos, ¿no? Hábleme un poco cuál es su opinión, cómo lo ve en México, cómo lo ve en Latinoamérica. ¿Tiene los médicos suficiente alcance o el alcance mínimo lógico que a usted le parece apropiado, ¿no? Para pues estar al tanto, estar a la vanguardia, ¿no? Con todas estas nuevas terapias. Claro, en cuanto, por ejemplo, desde medicina, no muchas universidades tienen a la oncología como una materia. Es parte de, por ejemplo, vemos ginecología, vemos algunos tumores Sí, ginecológicos y así. Cuando sí existe la materia, pues claro que además se tiene que incluir radioterapia y quitar el tabú de que las radiaciones son dañinas porque estamos súper vigilados, no estamos expuestos a la claro. radiación. Entonces eso es muy importante. Y lo otro es dar a conocer nuestra especialidad, pero tú sabes, Samantha, que eso en el mundo es algo Sí, que acaba de pasar el día Advocacy Day de Astro en la casa, bueno, ¿cómo se llama? En el Congreso, porque nadie sabe qué es radioterapia, ni en Estados Unidos. Yolanda Livens, que fue la presidenta de Astro hace algunos años, sí. puso que para 2030 los pacientes con cáncer tienen que tener el acceso a la radioterapia en Europa. ¿Por qué? Pues porque justamente hay que hacer conocer nuestra especialidad. Los españoles, Ujú, si tú ves sus redes sociales, están plagadas sí. de información de radioterapia. Ujú, Eso es muy ujú. importante porque aquí en México, si la gente no sabe lo que es radioterapia, primero le da miedo,
Otro tabú tremendo es que la radioterapia es el último tratamiento que uno llega y ya es cuando ya te vas a morir. Entonces, todo eso hay que tratar de quitar estos pensamientos erróneos Ujú. y depende de nosotros, por supuesto. Y lo otro es que sí, efectivamente, la educación se logre más. Si no hay tantos, sin la calificación que tienen los residentes cuando van a entrar a radioterapia, es una calificación muy baja, pues es más fácil que vengan a radioterapia. Esa es de las cosas que yo he peleado siempre. Tenemos que tener una calificación media para que los que entren sean personas que tienen muy buen nivel cultural en cuanto a la medicina y en general. Ujú. Y una vez que están adentro, asegurarles la enseñanza que se debe. Entonces, hubo generaciones de 40 personas, pues ni siquiera tenían dónde dar clases porque no cabían. Entonces tenían que salirse de ese hospital o hacerlo como pudieran, ¿no? Irse a un consultorio, así. Entonces, todo eso se tiene que planear muy bien. Es algo de todos los días, no es algo que pasó y ha Claro, dejado de pasar. Hay que seguir con eso, pero sí es muy importante que se siga teniendo el dar a conocer qué es nuestra especialidad y una vez que están adentro, asegurarles una buena enseñanza. claro. Y en este mismo sentido, doctora, ¿qué nos puede decir en cuanto a la investigación que se lleva a cabo ahora en México en cuanto a oncología? O incluso si usted toma parte en alguno de estos estudios. Claro, eso es así el agua y el aceite en cuanto a la diferencia. Oncología médica está llena de protocolos, de ayudas, de Ujú. apoyos, porque los médicos usan las medicinas y a los laboratorios o la industria farmacéutica le Claro. conviene. La radioterapia no es así y no ha sido así nunca. Entonces, no tenemos apoyo, por ejemplo, para que los residentes vayan a otro lado a aprender más cosas. Siempre hay que meterse a becas de otras Ujú. organizaciones. Es Ok. queja y es verdad, ¿no? Pero lo otro es que hay que seguir intentando hacer investigación. Aquí en Medicasur hacemos una cierta investigación, tampoco la hacemos muy profunda, es de técnicas nuevas que empezamos a utilizar, tenemos algunos artículos publicados y recientemente entramos a un protocolo, también es retrospectivo, de cáncer de próstata y recto con otros países de Europa y donde queremos mostrar cómo tratamos a los pacientes y cómo les va después, que eso es algo difícil en México porque el seguimiento es difícil. Sí, bueno, no solo en México, doctora, yo creo que es algo que pasa en todos los países en Latinoamérica, ¿no? Que pues no se tiene suficiente apoyo para pues llevar adelante estos estudios y lo hablaba también con otras doctoras, que lo importante que es tener una data, ¿no? Una data precisa de cada uno, porque incluso estando en el mismo continente, pues la respuesta de repente de cada uno de los pacientes o de cada una de las regiones es diferente a tanto los tratamientos de radioterapia como a los tratamientos de quimio, inmuno, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. exacto, no ha tomado parte de repente en algún estudio que sea un poquito más integral, o sea, donde involucre no solamente la parte de radioterapia, sino de oncología también. No hemos tenido que, bueno, ahorita tenemos uno de SBRT con un tratamiento de medicina nuclear, este protocolo va a empezar, es de la industria farmacéutica y pues tenemos un gran apoyo que es el doctor Oscar Arrieta, que ahorita es el director del INGAN, y entonces él ve aquí a sus pacientes y con los doctores con los que él trabaja podemos tener pues algún tipo de apoyo para, Mm. sobre todo las inmunoterapias o estos tratamientos nuevos combinados con radiación. Los resultados en general no los publica Medicasur, los publica generalmente el INCAN. Lincoln, ok. Y usted todavía me imagino que es parte de Somera, o sea, es parte activa Sí, de la siempre sociedad. Me seremos. imagino que Somera pues también tendrá sus iniciativas, ¿no?
Sí, sí, esperamos que se va a cambiar la mesa directiva ahora en el Congreso de fin de año Ujú. y a todas las mesas directivas nos toca intentar estas investigaciones. Hubo unas muy fuertes de Roche hace bastantes años y entonces, bueno, ya veremos con el doctor que ingresa ahora a ser el presidente si hay estas iniciativas, claro. Fantástico, fantástico, doctora. Eh, ¿Qué consejo le darías a las jóvenes, vamos a decir, y jóvenes médicos que están considerando una carrera en oncología y en radioterapia en específico? Les aconsejo que estén primero muy conscientes de que tienen que estudiar física, biología, radiobiología, enfrentarse a la muerte, porque eso pues es algo que probablemente sea más frecuente en nuestra especialidad que en otras, y que estudien muchísimo, nunca dejen de actualizarse, traten de siempre ser los mejores, eso como persona primero y como profesional después, Ujú. para que los resultados en los pacientes sigan siendo buenos. Fantástico. Eh, Como profesional tan destacada que es usted, doctora, ¿cómo maneja el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal? Pues esa es una de las cosas que siempre me pregunto estos, dijéramos que el último año, siempre leía por lo menos 10 libros al año y Mm, ahora no he leído. Entonces me decidí por leer Guerra y Paz de Tolstoy, que tiene 1700 páginas, voy como en la 250 sí, y estoy muy feliz de eso. Entonces, hay hay que pensar en uno, porque en realidad la vida no está dada. Mañana no podemos estar y ya no hicimos todo lo que quisimos. sí. Entonces, lo que nos guste, intentar hacerlo. Cuando, cuando se es joven, pienso que hay que dedicarle mucho más a la profesión, pero no dejar nunca la vida privada en lo que nos guste hacer. Fantástico, claro que sí, así nos pasa a todos, yo creo. Estamos muy pendientes del trabajo y, ¿no? y de sobresalir, ¿no? Y lo cual es muy bonito. Yo también soy muy pasional y es difícil, ¿no? Pero sí, evidentemente mientras uno se hace mayor, uno va pensando, debería haber hecho más esto, debería, ¿no? Haber leído más o hacer las cosas que te gustan. Y finalmente, doctora, ¿algún mensaje muy particular que usted quiera compartir? Eh, Especialmente diría yo hacia toda la comunidad médica oncológica latinoamericana. ¿Qué es lo que te gustaría ver que pase en todos nuestros países hispanos? Me gustaría que dejáramos de ser un poco querer ser el único, querer ser el mejor. Querer ser el mejor está bien, pero querer ser el único no, porque eso ha limitado mucho el crecimiento de todos juntos. El trabajo en equipo y ser equipos multidisciplinarios es lo que yo quiero que se Claro. vea que hay, por ejemplo, en antier estuve en un comité de ASCO, que por suerte ahora pertenezco, de la medicina global. Entonces, los que estaban invitados eran de Yakarta, de Katmandú. O sea, eso es lo que también hay que ver, que la América Latina tiene que resurgir de alguna manera. Entonces, eso solo se logra queriendo, número uno, y número dos, haciendo todo lo posible, estudiando, compartiendo para que se logre. Fantástico, yo respeto su opinión, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que es una carencia que tenemos ahora en Latinoamérica y en realidad, o sea, una de nuestras misiones es esa, ¿no? Es esa unificación médica oncológica en Latinoamérica y que de alguna manera pues todas estas iniciativas aporten a lo que es el gol final, ¿no? Que siempre pues es una mejor atención a todos los pacientes oncológicos. Así que bueno, con Claro. esto finalizamos, doctora. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Es un honor contar con usted, como siempre, apoyando a todas estas iniciativas que hacemos. Muchísimas gracias, Samantha. Yo también estoy muy feliz de haber estado contigo y que esto se propague, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, doctora, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias.